viendo cuál es el entramado que tiene esta planta. ¿Qué elementos son los que lo conforman? Entonces fíjense ustedes que me está diciendo que la losa, obviamente cualquier estructura, cualquier piso está conformado por losa. Tiene un espesor de 8 centímetros. Acá clarito me da el espesor de la losa, 8 centímetros dice. Esa losa está sostenida mediante viguetas, ¿no? Está sostenida mediante viguetas, en donde las viguetas son estas de aquí, estas que me dan a mí, digamos, estas que sostienen la losa, obviamente. La losa es todo el elemento plano que recibe directamente la carga, dependiendo del uso que le vayamos a dar a esta estructura, digamos, ¿no? Entonces, esta que yo estoy haciendo con azul, que se están viendo acá, son las viguetas. Son vigas más pequeñas que principalmente están destinadas para sostener a las losas, digamos, ¿no? Entonces, esas son las viguetas y me da las dimensiones de las viguetas. Fíjense que acá me da cómo está conformado el conjunto losa y vigueta. La losa obviamente es de hormigón armado, tiene un espesor de 8 centímetros y la vigueta de acero. Obviamente estamos analizando vigas y viguetas de acero y me da las dimensiones de esa vigueta. Vigueta de 20 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho y un espesor de 1 centímetro. Entonces me da las dimensiones de la vigueta y me da la vista de cómo se va a conformar ese conjunto losa y vigueta, ¿no? A su vez, fíjense que acá, en todo el perímetro, esta que estoy usando con rojo, son vigas principales o vigas trave que se le llaman. Esas son las encargadas de recibir la carga de las viguetas y de la losa y transmitirla a las columnas. Entonces estas vigas de acá que son más robustas, que se están viendo acá, que se ven en esta línea, digamos, en esta de acá, en esta de acá, etcétera, son vigas principales o vigas trave que se les llama. Ustedes seguramente alguna vez van a escuchar vigas trave. Son vigas principales que, como su nombre lo dice, son las que principalmente reciben la carga, son las que van a estar más cargadas, etcétera, y reciben la carga de la vigueta y de la losa a su misma vez, ¿no? Y también obviamente tenemos columnas, ¿no? Que aquí me da la vista en planta, las columnitas que son las que encargadas de apoyar a las vigas y que es el elemento principal de la estructura, ¿no? La columna es la que no puede fallar jamás. Entonces, lo primero que vamos a aprender, como les decía, es aprender a hacer el cálculo en una primera etapa. O sea, la primera etapa es la etapa en la que la estructura aún no se ha construido, en la que la estructura está en un prediseño, ¿no? Y entonces aquí se hace una verificación que nos van a pedir a nosotros, digamos. La verificación la vamos a denominar verificación durante el hormigonado, digamos, ¿no? Primera etapa, la verificación que van a hacer ustedes en esta primera etapa es la verificación durante el hormigonado. O sea, ¿qué vamos a verificar aquí? Fíjense acá, yo le he hecho la vista a ustedes, le he hecho, digamos, la vista en 3D de una losa. Podemos decir que la vista que estoy haciendo corresponde a esta de acá, digamos, esta de aquí. Y aquí la estoy viendo en 3D para que veamos más o menos cómo va el entramado que se está dando en esa losa. Entonces fíjense que tenemos ahí la losa, el elemento plano, que es aquel elemento que recibe directamente la carga. Tenemos las vigas principales. Fíjense que acá me dice que aquí hay una viga principal y acá hay otra viga principal. Y fíjense que tenemos 5 viguetas. Clarito me está diciendo 1, 2, 3, 4, 5 viguetas. Y entonces aquí está cómo se está viendo eso, ¿no? Fíjense que las vigas que están con negro son las principales, o sea, las vigas trave, porque son de mayor altura, obviamente tienen que absorber más carga. Y las viguetas son vigas de menor altura, o sea, son vigas más chicas, digamos, que son estas que están con azul aquí, ¿no? Ustedes la pueden ver con azul. Y entonces le he puesto la cantidad que hay, ¿no? Estoy analizando un solo nivel,
un solo ambiente, digamos, por decir este de acá, digamos, este ambiente de acá, ¿no? Y entonces, sabemos que la losa, como su nombre lo dice, es el elemento plano que recibe directamente la carga que recibe es una carga superficial, y fíjense que ese ambiente que yo estoy analizando tiene dimensiones de 6 por 6, dice, o sea, 6 metros por 6 metros, ¿no? 6 metros por 6 metros, obviamente. Vamos a aceptar a alguien más que me está pidiendo acá. Ya, como le decía, tiene dimensiones de 6 metros por 6 metros, y lo primero que tenemos que hallar nosotros, o lo primero que tenemos que calcular nosotros, es la separación que hay entre viguetas, ¿no? Esa separación que la vamos a denominar B', la tengo que hallar esa separación porque cuando yo haga el cálculo voy a analizar una sola vigueta. Aquí obviamente en la primera etapa, cuando se verifica, se hace la verificación a la vigueta, y entonces me interesa conocer B', que no es más que la separación que hay entre viguetas, digamos. ¿Cómo se va a calcular? Se va a calcular de la siguiente manera. Fíjense que ustedes tienen 6 metros, ¿no? Tienen dimensión 6 metros. Y si esa longitud de 6 metros, que es todo el ancho, digamos, yo la divido entre el número de espacio que hay entre viguetas, ya tengo la separación entre cada vigueta. Entonces fíjense que yo tengo una longitud de 6 metros, una longitud de 6 metros que es el ancho total, digamos, y esa la divido entre el número de espacios. ¿Cuántos espacios ustedes ven acá? Aquí tenemos un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios y 6 espacios, fíjense. Entonces eso lo dividen entre el ancho total, lo dividen entre el número de espacios, y ya tienen ustedes la separación entre cada vigueta, 1 metro, fíjense, 1 metro, incluyendo desde donde inician las vigas principales, digamos, ¿no? La cantidad de viguetas, ¿de dónde la he sacado yo? De aquí, ¿no? Porque fíjense que clarito me está diciendo, estamos observando un solo ambiente nomás, como guía. Clarito me está diciendo que yo tengo 5 viguetas. Estas que están aquí son viguetas 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense, ¿no? Es por eso que aquí usted ve que yo he puesto 5. Vamos a aceptar acá. Aún siguen uniéndose. Vamos a seguirlo aceptando. ¿Listo? Entonces, ¿no? Y es ahí donde sale ese 1 metro ya al ancho total. Al ancho total ustedes lo dividen entre el número de espacios, que en este caso ya vimos que son 6, y ahí obtienen el espaciamiento que hay entre cada vigueta, ¿no? 1 metro. Con esta formulita. Entonces, una vez tienen el espaciamiento que hay entre cada vigueta, lo que tienen que hacer es analizar una sola vigueta. Para ello podemos ver cuál es el ancho de influencia para una sola vigueta, que yo acá la he puesto con rojo, digamos, y a ese ancho de influencia lo vamos a denominar B', que es este B' que está acá, ¿no? Ese B'. Entonces, ¿a cuánto corresponde? Como es la mitad de cada espaciamiento, o sea, la mitad de 1 metro a un lado y la mitad de 1 metro al otro lado, podemos decir que ese B' no es más que 1 metro, digamos, ¿no? El ancho de influencia para una sola vigueta, esta vigueta que están con azul acá, no es más que 1 metro, ¿no? Sería el mismo espaciamiento entre viguetas, digamos, porque estamos tomando la mitad en un lado, o sea, sería el espaciamiento sobre 2, y la mitad en el otro lado, el espaciamiento sobre 2. Entonces eso me da el mismo espaciamiento, B', 1 metro, ¿no? Y entonces, fíjense que finalmente la sección me va a quedar de esta manera, ¿no? Finalmente así me queda. Vamos a decir que vamos a analizar una sola vigueta. Las dimensiones nos la da acá el ejercicio, obviamente. Aquí están las dimensiones de la vigueta. Y vamos a analizar una sola vigueta y el conjunto se va a conformar de esta manera y tiene estas dimensiones, ¿no? La losa tiene un espesor de 8 centímetros, que está por encima de la vigueta, obviamente, y el ancho de influencia de losa es 1 metro, ¿no? De acuerdo a lo que vimos acá, 1 metro o 100 centímetros, ¿no? Eso es lo primero que hay que determinar. Por eso acá le dice cuánto vale B', y fíjense que B' lo determinan de esa manera. Entonces tenemos 100 centímetros.
Entonces aquí lo que yo he hecho antes de estimar la carga, digamos, he calculado el área de la vigueta, ¿no? El área de vigueta. Entonces, hay que calcular inicialmente el área de la vigueta. ¿Cómo se calcula? El espesor de esa vigueta, el espesor tanto del alma como del ala es de 1 centímetro. Y vamos a decir lo siguiente, ¿no? El ancho del ala es de 10 centímetros. Entonces, 10 por 1, considerando una sola ala, y lo multiplico por 2 porque son 2 alas, ¿no? Ahora, el área del alma más el área del alma, digamos, que sería 18, porque la altura es 18. Tengo que el perfil tiene una altura total de 20. Le quito el espesor de ambas alas, porque ya lo consideré acá en el primer término, y me queda 18, ¿no? 20 menos 2, 18, por el espesor de esa ala, que es 1 centímetro, y me va a quedar finalmente 38 centímetros cuadrados de área, ¿no? De área de perfil. Bien. Una vez hacen esto, tienen que estimar la carga. Estimaciones de carga, dice. Y aquí directamente vamos a calcular la carga lineal que hay sobre la vigueta. Entonces, la carga lineal que hay sobre la vigueta que le va a transmitir la losa, obviamente, ¿no? La losa soporta carga superficial y las vigas y viguetas están soportando cargas lineales. Entonces, aquí voy a estimar la carga directamente lineal que va a actuar sobre esa vigueta. Que se va a calcular con esta fórmula, ¿no? Carga muerta se va a calcular con esta fórmula, peso específico del material por el espesor de losa por el ancho de influencia de losa, o sea, el B' que hemos calculado aquí, digamos, que en este caso es 1 metro o 100 centímetros, ¿no? Entonces, aquí en la primera etapa, durante el hormigonado, cuando estamos haciendo la verificación durante el hormigonado, o sea, cuando se va a vaciar el hormigón y cuando el hormigón va a estar fresco, lo que vamos a verificar es si estas viguetas necesitan apuntalamiento o no necesitan apuntalamiento. Ustedes saben que las estructuras, al menos las estructuras de hormigón armado que se encofran con madera, que se le ponen encofrado con madera, esas sí o sí van a necesitar puntales. Pero estas estructuras de acero que vienen con viguetas, en donde estas viguetas ya son prefabricadas, digamos, o sea, ya están fabricadas cuando se llevan a la obra, y cuando se va a vaciar la losa, porque aquí en esta primera etapa aún no se ha vaciado la losa, suponemos que recién se va a vaciar la losa y la losa está en un estado fresco, digamos, en un estado donde aún no tiene resistencia ni nada. Entonces lo que vamos a verificar es que si es necesario que le pongamos puntales a las viguetas o no es necesario que se le ponga puntales a la vigueta. Entonces eso es específicamente lo que estamos haciendo en la primera etapa cuando hacemos la verificación durante el hormigonado del hormigón. Vamos a verificar si es que vamos a necesitar colocar puntales debajo de las viguetas o no se va a necesitar colocar puntales o bien de madera o bien metálicos, ¿no? Y entonces es todo este proceso que estamos haciendo para esa verificación. Entonces, estimaciones de carga. Calculando una carga lineal que va a estar repartida a lo largo de la vigueta, donde la vamos a calcular con esta fórmula, peso específico del material por el espesor o por el espesor de la losa, por el ancho de influencia B', ¿no? Y estas dos cargas son las que actúan cuando se está vaciando la losa de hormigón armado. Cuando estamos procediendo al vaciado, en cuanto a la carga muerta, solamente actúan estas dos cargas, es decir, el peso propio de la losa y el peso propio de la misma vigueta. Solamente estas dos cargas muertas son las que actúan en esta primera etapa. Entonces, peso propio de la losa es de hormigón armado, peso específico 2400 por el espesor de losa, que en este caso es 8 centímetros. Eso me da la carga superficial, digamos, esta carga superficial actuando sobre toda la losa, pero como ya yo quiero llevarlo a carga lineal, entonces lo multiplico por el ancho de influencia directamente B', digamos. Este ancho de influencia B' es lo 1 metro que nosotros hemos calculado aquí, este B' 1 metro, ¿no? Entonces ahí tengo la carga muerta debido al peso propio de la losa lineal ya sobre la vigueta, por eso ya está por metro. En este caso me da 192 kilopon por metro, ¿no?
Y el peso propio de la vigueta, ¿qué hay que multiplicar? Como la vigueta es de acero, obviamente, hay que multiplicar el peso específico por el área de la sección de la vigueta. Fíjense que el área aquí, por eso lo calculamos al principio, nos había salido 38 centímetros cuadrados. Entonces, peso específico del acero, ¿cuánto es el peso específico del acero? 7.850 kilopon por metro cúbico. Eso lo multiplicamos por el área de la vigueta, que en este caso nos había salido 38 centímetros cuadrados, pero como tenemos el peso específico en metro cúbico, hay que transformarlo esto a metro para que estén las mismas unidades, y sabemos entonces que transformando estos centímetros cuadrados a metro cuadrado, un metro cuadrado tiene 100 centímetros cuadrados, entonces para que se vayan esto y esto, y me queden las unidades en kilopon por metro, ¿no? Entonces, este viene a ser el peso propio de la vigueta. Entonces, yo sumo ambas cargas, 192 más 29.83, y ahí obtengo lo que es la carga muerta. La carga muerta, que ya es repartida linealmente sobre la vigueta, me da, haciendo la suma de estos dos, me da 221.83 kilos por metro, kilopon por metro. Transformando, digamos, si yo quiero eso a centímetros, aquí lo pongo por centímetro, entonces haciendo la transformación, 1 metro 100 centímetros, esto me da 2.21 kilos por centímetro, kilos sobre centímetro, ¿no? La carga viva. Esta carga viva es considerando que se van a subir obreros, se van a subir máquinas para hacer el vaciado, etcétera. Y se estima una carga viva considerando los obreros que pueden subir, los obreros que realizan el vaciado, obviamente, de la losa, considerando los materiales que van a subir, se estima esa carga de 200 kilopon por metro cuadrado. Vuelvo a repetir que esta carga viva es considerando las personas, los albañiles, el obrero que va a subir arriba a realizar el vaciado, 200 kilopon por metro cuadrado, que es la carga viva que se considera en esta primera etapa. Y eso, como lo queremos ya en carga lineal, expresado en carga lineal, lo multiplicamos por el ancho B', o sea, por 1 metro, que es el ancho de influencia para una sola vigueta, que es la que estamos analizando, 1 metro, ¿no? Y eso, obviamente, 200 por 1 me da 200 kilos por metro, ¿no? Transformando a centímetros, 2 kilos por centímetro, ¿no? 1 metro 100 centímetros, haciendo las conversiones. Entonces, fíjense que acá ya tengo tanto carga viva, tanto carga muerta, como carga viva lineales, ¿no? En kilopon por centímetro ambas. Sabemos que si queremos la carga Q no es más que la suma de ambas cargas muertas más vivas, ¿no? Y eso me da 4.21 kilos por centímetro. Y a esa carga la vamos a denominar Q sub 0. O sea, la carga que va a estar actuando en la vigueta, la carga solicitante que va a estar actuando en la vigueta durante el hormigonado. O sea, cuando se está vaciando, cuando se va a estar vaciando el hormigón, cuando el hormigón de la losa está fresco. Esa es la carga Q sub 0. Entonces, durante el hormigonado, cuando el hormigón de la losa está fresco aún, no tiene ningún tipo de resistencia. Entonces, esa es la carga que va a solicitar la vigueta, 4.21 kilos por centímetro. Ya. Entonces, ¿cómo verificamos nosotros si la vigueta sola va a poder soportar esta carga sin necesidad de colocarle puntales de madera o puntales de acero? Calculando la capacidad de la vigueta, ¿no? Calculando la capacidad que tiene el perfil de la vigueta, o calculando la carga Q, que es la capacidad que ya habíamos aprendido en el primer parcial a calcularla, y entonces eso es lo que tienen que proceder a hacer ustedes, calcular la capacidad de la vigueta sola, o sea, solamente el perfil de vigueta, ¿no? Fíjense que acá nos da las dimensiones del perfil de vigueta, nos dice obviamente que la vigueta tiene estas dimensiones de acá, aquí le da a ustedes las dimensiones, una altura de 20 centímetros, una base de 10 centímetros y un espesor de 1 centímetro, ¿no? Entonces aquí tienen que proceder a hacer ustedes los controles que conocen, ¿no? Primero el control por flexión. Sabemos obviamente que la ecuación general, cuando diseñamos estructura de acero por el método DFCR, diseño por factor de carga y resistencia,
lo hacemos con esta ecuación general, ¿no? Coeficiente de mayoración por la carga actuante igual al coeficiente de minoración por la resistencia nominal del miembro. Entonces el primer control, como es una viga, digamos, o vigueta, tenemos que hacer los 3 controles para cualquier elemento sometido a flexión, sea viga o vigueta, que son, el primer control es el control por flexión. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener el coeficiente gamma de mayoración, y este coeficiente gamma de mayoración ya sabemos que lo vamos a obtener con 1.2 la carga muerta más 1.6 la carga viva sobre carga muerta más carga viva, donde esos datos de carga los tenemos aquí obviamente, no lo que hemos obtenido acá, ¿no? Ya. Y entonces el coeficiente de mayoración, fíjense que me da 1.39. Y entonces una vez tengo el coeficiente de mayoración, el momento máximo para una viga simplemente apoyada, ya sabemos que es Q por L cuadrado sobre 8. Pero aquí no era necesario volver a calcularlo, ¿no? Porque en sí lo que estoy haciendo yo es proceder al cálculo de la carga Q. Fíjense que aquí yo di que reemplacé la carga esta, que es la carga solicitante, a carga. No, esto de aquí no es porque en realidad nuestra incógnita aquí en el control por flexión va a ser la carga Q, ¿no? O sea, estamos calculando la capacidad. Así que esto está de más, ¿no? Esto está de más. Ya cuando hice el cálculo acá ya lo dejé como incógnita. El momento máximo es simplemente esta de acá, ¿no? Porque aquí estamos calculando la capacidad, digamos. Este cálculo ya lo hice de más, digamos. Listo, entonces ahora el módulo plástico ZX, ya saben ustedes cómo calcularlo. Tienen las dimensiones de la vigueta y saben ustedes que el módulo plástico ZX se calcula como el producto del área, del área que están por encima y por debajo de la línea neutra, multiplicado por la distancia que hay desde el centro de gravedad de cada área a esa línea neutra. Cuando el perfil es así en I, la línea neutra está en la mitad, obviamente, ¿no? El eje neutro está a la mitad. O sea, tenemos 20 centímetros de altura de perfil y entonces la mitad sería 10. Entonces aquí yo voy a subdividir en 2 áreas esto. Un área correspondiente al ala, esta de acá, que va a tener dimensión, que está churada con rojo aparte. Tiene dimensiones de 10 por 1 y una distancia desde su centro de gravedad a la línea neutra de 9.5, ¿no? 9.5, fíjense. Entonces, porque la mitad de 20 es 10, ¿no? Entonces, 10 menos 0.5, porque sería la mitad de la altura de ese perfil, que es 1 centímetro, 9.5, ¿no? Y entonces, ahora el alma, esta que está con verde, correspondiente al alma, donde esto tiene una altura de ¿cuánto? De 9 centímetros, ¿no? 9 centímetros. Entonces la mitad de 9 centímetros, ¿cuánto es? 4.5, porque estamos considerando desde su centro de gravedad. Y entonces también se consideran las áreas que están por acá, por abajo, ¿no? Pero como hay simetría acá, es decir, las áreas que están aquí arriba son iguales a las áreas que están acá abajo, entonces multiplicándolo por 2 ya yo obtengo, ¿no? Y acá, fíjense, acá está cómo se calcula el módulo plástico, que vuelvo a repetir que hemos aprendido a calcular este primer parcial. Lo voy a pasar un poco rápido, digamos. Pero si tienen alguna duda, me preguntan, ¿no? Entonces, el área que está con rojo es esto de aquí, ¿no? Esto de aquí es para esta área. Y el área que está con verde, esta área de acá que está con verde, digamos, que corresponde al alma, es este cálculo de acá, ¿no? Producto del área por la distancia que hay desde su centro de gravedad a la línea neutra, donde la línea neutra está ubicada en la mitad, a 10 centímetros, ¿no? Ahí tenemos el módulo plástico, y una vez obtienen el módulo plástico, que en este caso me sale 271 centímetros cúbicos, reemplazan acá en la ecuación, ¿no? Y entonces ahí la incógnita va a ser Q. Y ahí vamos a calcular la capacidad 1, o sea, la capacidad que tiene la vigueta por flexión. Es ahí donde yo les decía que este cálculo que yo hice está de más, digamos, porque este momento que yo calculé, este de 189.450, es para la carga que le está llegando a la vigueta. Pero aquí yo no me interesa trabajar con esta carga, porque lo que estoy haciendo es calcular las capacidades. Capacidad que tiene el perfil de vigueta para soportar carga. Por flexión, fíjense que me sale 9.87 kilos por centímetro. Vamos al siguiente control, que vamos a hacer control por corte, ¿no?
control por corte, ya saben ustedes, coeficiente de mayoración por el cortante máximo igual a 0.9 por 0.6 por tensión de fluencia por el área del alma, donde vamos a considerar el área del alma correspondiente a esto. Y entonces viene a ser 18 por 1 y reemplazamos la ecuación y obtenemos la capacidad número 2, ¿no? Esto lo voy a pasar un poco rápido porque ustedes ya saben hacer esto, lo han hecho en el primer parcial. Luego, control por deformación, donde se tiene que verificar que la deformación admisible sea mayor o igual a la deformación real. Entonces, igualando la deformación admisible, esta es admisible, ¿no? Admisible. Tiene que ser por lo menos igual a esta que viene a ser la real. Y entonces aquí lo primero que vamos a hacer es hallar inercia, ¿no? Inercia, vamos a considerar como si todo fuera una sección llena y le vamos a quitar los vacíos, ¿no? Los vacíos que hay al costado, digamos. Como estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, considerando como si fuera todo lleno, y a eso lleno, como si fuera una sección rectangular llena de base 10 y de altura 20, a eso le vamos a restar los vacíos que están acá, tanto este como este, digamos, son los que se van a restar acá. Y entonces ahí tenemos la inercia, ¿no? La inercia, con respecto al eje X, obviamente el eje de flexión de cualquier viga. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos obviamente la capacidad, la Q3, que es la capacidad por deformación, digamos. Ya saben ustedes que de esas tres capacidades, por flexión, por corte y por deformación, tienen que adoptar la menor. En este caso, entre 9.87, 58.97 y 4.75, la menor es la de 4.75 kilos por centímetro. Una vez yo tengo la capacidad de la vigueta, la capacidad máxima que puede soportar el perfil de vigueta, lo tengo que comparar con la carga que le está llegando a esa vigueta. O sea, la carga que le está llegando durante el hormigonado a esa vigueta es esta de acá, 4.21. Entonces, haciendo la comparación, fíjense que me dice que la capacidad máxima o la carga máxima que puede soportar la vigueta es mayor a la carga que le llega. Entonces, si sucede eso, quiere decir que cuando nosotros vayamos a hormigonar toda esa losa de ese edificio, no vamos a necesitar colocar puntales. Y ese es un alivio económico pues para nosotros, ¿no? Porque no voy a necesitar comprar puntales y colocarlo, digamos. Esa es la gran ventaja de estas estructuras de acero, que generalmente no se necesita colocar el apuntalamiento y ahí pues se ahorra harto dinero, ¿no? En cuanto a economía. Entonces fíjense que en este caso me está diciendo que las viguetas que están con azul acá están siendo capaces de por sí solas soportar toda la losa de hormigón fresco que se le va a vaciar en la primera etapa, cuando se lo hormigona, sin necesidad de estar colocando aquí abajo puntales de madera o de acero, digamos. Y en las estructuras de hormigón armado, cuando es con viga de hormigón armado, estos puntales son obligatorios, digamos, ¿no? Pero cuando es estructura de acero, se hace esta primera verificación en esta primera etapa. Entonces acá nosotros podríamos poner, ya hicimos la verificación y podríamos poner no necesitamos puntales. Como pusimos acá, no se necesita puntales. Entonces ya yo le puedo dar al dueño la pauta de que no tiene que comprar puntales, porque no necesita. Y ahí se ahorra harta plata, digamos. Bien, eso es lo que tienen que hacer en la primera etapa. Primera etapa, entonces, verificar si necesita puntales o si no necesita. El proceso es este que hemos seguido acá. Las cargas que actúan son estas que yo les he mostrado aquí, ¿no? Listo. Se hace, ahora, una vez ya en la primera etapa hemos verificado, donde la primera etapa es la etapa donde se vacía la losa, se vacía el hormigón de la losa y ese hormigón está fresco. Y ahora lo siguiente que se tiene que hacer, el siguiente cálculo estructural que se tiene que hacer, es la etapa donde la estructura ya está funcionando. O sea, la etapa en servicio que se le llama. O sea, cuando la losa ya está endurecida, cuando la losa ya es capaz de soportar carga,
y cuando la edificación está en servicio, o sea que ya estamos ocupándola, digamos. Entonces, segunda etapa, verificación en servicio. O sea, aquí vamos a decir que esta etapa va a estar en colaboración. O sea, quiere decir que la losa va a ayudar a la vigueta a soportar las cargas, digamos. O sea, se va a formar como si fuera una sola sección entre losa y vigueta y ambas en forma conjunta van a soportar la carga en esta segunda etapa, que es la etapa de servicio. Bien, entonces ahora acá, fíjense que las cargas ya cambian, porque aquí ya cuando nosotros consideramos que la losa está en servicio, ya se considera que ya está todo terminado, o sea, obviamente ya está funcionando, ya está todo terminado, ¿no? Y si la losa ya está completamente terminada, sabemos que se le va a añadir un piso más contrapiso, obviamente, que la carpeta que va en la parte superior de la losa, y se le va a añadir el cielo falso, y además van a ir las tabiquerías, ¿no? O sea, los muros que dividen los ambientes. Esta carga se le añade cuando ya está en servicio, cuando ya esa losa está totalmente terminada y está funcionando. Acá no se le añadía porque la losa recién se estaba vaciando. Acá recién se estaba vaciando, por eso solo se considera el peso propio de la propia losa. Aquí no tenía ni cielo raso, no tenía ni estucado, no tenía ni muro. Aquí recién estábamos vaciando el piso, ¿no? Recién. En cambio acá, en la segunda etapa, ya se considera que está todo terminado. Ya está funcionando la edificación, la losa está totalmente terminada, por lo tanto hay piso más contrapiso, hay cielo falso y hay tabiquería, aparte de su propio peso, ¿no? Entonces, piso más contrapiso, vamos a hacer lo mismo, vamos directamente a calcular una carga lineal sobre esa vigueta. Y entonces, peso específico, esto ya creo que lo habíamos visto en anteriores ayudantías, ya yo les había explicado más o menos cómo se hace el cargado. Peso específico, 2200, espesor del piso más contrapiso, de la carpeta de piso más contrapiso, 4 centímetros, y ancho de influencia, 1 metro, es lo 1 metro de influencia de losas hacia la vigueta, 88 kilos por metro. Creo que hay alguien que está solicitando un poco tarde, no hay nadie, ¿no? Ya. Vamos ahora, peso propio de la losa. Ahora sí. Un poco tarde, ¿no? Pero lo vamos a hacer tarde. Ya. Vamos ahora a la losa. Ya creo que ya hemos calculado su peso arriba. Peso específico por espesor, que es 8 centímetros de losa, por 1 metro de influencia, 192. Cielo falso, el estucado que se le hace. Habíamos estimado una carga por metro cuadrado de cielo falso de 15 kilos por metro cuadrado y por el 1 metro de influencia eso me da 15 kilos por metro. Peso propio de la tabiquería, o sea, los muros divisorios de ambiente, se estima por norma una carga por metro cuadrado repartido en toda la losa debido al peso que ejercen los muros de 100 kilos por metro cuadrado. Lo multiplicamos por la influencia, que es 1 metro, y tenemos la carga lineal, 100 kilos por metro. La vigueta, ya habíamos calculado acá el peso propio de la vigueta más arriba, ¿no? Eso no había salido 29.83 kilopon por metro. Y entonces, haciendo la sumatoria total de todas las cargas muertas, eso me da 424.83 kilopon por metro. Transformando en centímetro, digamos, hacer 4.25 kilos por centímetro, ¿no? Carga viva. Ahora fíjense que el propio problema me dice, ¿no? El problema acá me dice que la carga viva de entrepiso es de 300 kilopon por metro cuadrado. Obviamente hay una carga viva de techo, digamos, que va a estar actuando acá en el techo, que es de 150 kilopon por metro cuadrado. Es más baja porque en el techo no viven las personas. Ocasionalmente va a subir un operario allá en el techo cuando se dañe algo, etcétera. Es por eso que la carga de techo se estima un poco más baja, la carga viva de techo. Y entonces nosotros estamos diseñando las viguetas más cargadas, que en este caso son las de entrepiso, digamos. Las de entrepiso cuya carga viva es de 300 kilopon por metro cuadrado. Fíjense que el problema acá me lo dice, ¿cuánto es la carga viva? Esta es la carga viva de entrepiso. O sea, el entrepiso es donde vivimos nosotros, digamos, donde caminamos nosotros, ponemos los muebles, etc.
El techo es la parte, la que cubre la edificación, y allá arriba no vive nadie, digamos. Ocasionalmente sube un operario a solucionar algún problema que haya, pero no vive nadie. Por eso es un poco más baja la carga viva de techo que esa carga. Ya. Entonces esa carga viva es la que yo he sacado aquí. Esta carga viva no la da el problema, pero en caso de que ustedes tengan que hacer un diseño real, esta carga viva ustedes la pueden buscar en manuales de carga viva. Cada norma tiene su manual de carga viva, dependiendo del uso que le vayan a dar a su estructura. Que su estructura de ustedes va a ser para oficina, va a ser para gimnasio, va a ser para dormitorio, etcétera. Dependiendo, salones de eventos, y ahí es diferente carga viva para cada ambiente, para cada uso que le vayamos a dar. Y esto es 300 kilos por metro cuadrado, digamos, multiplicado por la influencia para una vigueta, 1 metro, eso me da 300 kilopon por metro o 3 kilopon por centímetro, ¿no? Entonces estas son las cargas ya en la etapa de servicio, cuando la estructura está funcionando ya, cuando ya está habitada, etcétera. Aquí están, ¿no? Las dos cargas, estas dos de aquí. Muerta y viva. Y la carga total, que también la vamos a denominar como Q sub 0, es la suma de ambas, ¿no? 4.25 más 3 me sale 7.25 kilos por centímetro. Entonces, esta es la carga que va a solicitar a la estructura, a la vigueta, en la etapa de servicio, cuando ya está funcionando. Lo que hay que verificar a continuación es si la vigueta en etapa de servicio va a soportar esa carga o no va a soportar esa carga, para que nosotros le digamos al que nos contrató, señor, su vigueta, las dimensiones de su vigueta están correctas o no están correctas, o si fallan en servicio o si no fallan en servicio, para que busquemos otra solución, aumentar la altura, etcétera. Entonces aquí, a continuación, lo que ustedes tienen que hacer es calcular la capacidad que tiene, la capacidad del perfil de la vigueta. Pero acá, como les había mencionado, en esta segunda etapa, como ya el hormigón de la losa ha endurecido, el hormigón de la losa ha adquirido su resistencia, etcétera, ya ese hormigón de la losa va a ser capaz de soportar carga. Entonces, en servicio, la losa ayuda a la vigueta a soportar carga. La va a ayudar a soportar carga. Y entonces, hormigón de losa con vigueta trabajando en conjunto, van a conformar una sola sección que se conforma de esta manera. Losa más vigueta, una sola sección que van a trabajar en conjunto para poder soportar las cargas. Entonces, primer control por flexión. Sabemos, tenemos nuestra ecuación general, obviamente. Tenemos nuestra ecuación general, que es esta de acá. Coeficiente de mayoración por el momento máximo, igual a 0.9 por el momento resistente. Fíjense ahora lo que yo pongo acá, lo pongo en función del momento resistente. Cuando tratamos nosotros de controlar la flexión para el perfil solo, tenemos que el momento resistente es este de acá. Fíjense, este es el momento resistente. Cuando se trata de controlar, este de aquí es el momento resistente. Que desarrolla el perfil, cuando se trata de controlar la sección de perfil solo, porque acá era solamente el perfil de acero solo. Acá, ¿no? En cambio, aquí ya en la etapa de servicio, como la losa le va a ayudar a ese perfil a soportar la carga, entonces este momento resistente hay que calcularlo. Para esta sección que se conforma la losa con el perfil trabajando en conjunto. Entonces, fíjense lo siguiente, aquí voy a poner cálculo del momento resistente. Cuando actúa el momento que genera las cargas, ustedes saben que este momento genera flexión. Y la flexión, ¿qué tipo de esfuerzo genera? Genera esfuerzo de compresión y esfuerzo de tracción, digamos. Entonces, la losa es la que se encarga de tomar los esfuerzos de compresión, los esfuerzos que están con azul, que ustedes ven acá.
Y el perfil de acero es el que se encarga de tomar los esfuerzos de tracción, los esfuerzos que ustedes ven acá con rojo, ¿no? Entonces, ahora, lo primero que hay que hacer es hallar la ubicación de la línea neutra. No conocemos la ubicación de la línea neutra. ¿Qué es la línea neutra? Principalmente, ¿qué se conoce como línea neutra? Es aquella línea que divide la parte comprimida de la parte traccionada. Entonces aquí inicialmente no la vamos a conocer. Entonces como no la conocemos, vamos a asumir inicialmente, vamos a asumir que la línea neutra se encuentra aquí en el tope entre la losa y el perfil. Aquí, ¿no? Por eso yo he asumido, fíjense que a la altura de la línea neutra medido desde la parte superior, yo la voy a denominar A. Se la denomina A. A la altura, esa denominación le vamos a dar a la altura de la línea neutra, medida de la parte superior, o sea, desde la parte superior de la losa. Que como estamos considerando que se encuentra aquí en este primer tanteo en el tope entre la losa y el perfil, vamos a decir que esa altura es igual a 8 centímetros. O sea, A igual a 8 centímetros que corresponde al espesor de la losa. No sé si está ahí o no está ahí porque no la conozco. ¿Cómo conocer esa? Con el equilibrio de fuerzas horizontales internas que se tiene que producir en este perfil. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a calcular? Lo primero que voy a calcular es la componente de compresión, la componente de este diagrama de compresión, que ustedes lo ven con C acá. ¿Cómo se calcula eso? Se calcula como. Ustedes saben que si ustedes quieren fuerza, tensión es igual a ¿quién? Habíamos conocido esto, ¿no? Tensión es igual a fuerza sobre área. Entonces, si yo quiero fuerza, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar tensión por área. No, ahí yo quiero fuerza. Entonces acá, esto 0.85 FCK es la resistencia o la tensión del hormigón a compresión. Y entonces esta tensión de acá está repartida en toda esta área de compresión, o sea, en toda esta área de losa de hormigón, digamos. Entonces, esa resistencia o esa tensión de 0.85 FCK, tenemos que multiplicarlo por el área para tener fuerza, pues, ¿no? La componente, la resultante de este diagrama de compresión. Entonces, B por H, donde H van a ser los 8 centímetros de acá, digamos. O B por H o B por A, digamos, como quieran llamarlo. Porque A estamos considerando los 8 centímetros acá, ¿no? Lo mismo sucede con la componente de tracción que lo tiene que tomar el perfil. Resistencia a la afluencia de ese perfil, porque es acero, multiplicado por el área del perfil, que es donde actúan todas esas tensiones, ¿no? Y la calculamos, pues. Calculemos inicialmente la componente de tracción, que es la que está acá abajo. Esta, la componente de tracción. FY, ¿cuánto vale? 2530. Y el área del perfil, ¿se acuerdan más arriba que nos había salido 38 centímetros cuadrados? Entonces, eso me sale 96.140. Fíjense que la componente de tracción me está saliendo 96.140 kilopon, que es la que está acá. Y la componente de compresión, ¿cuánto me sale? La componente de compresión, que es la que está acá, viene a ser 0.85 por FCK por B por H o A, por B por H o B por A, como quieran llamarlo, digamos. En este caso yo le llamé H, pero también puedo llamarlo a esto A, digamos. Creo que el ingeniero lo llama A, como quieran llamarlo usted, digamos. Y esa es la altura de la línea neutra. Y esa componente 0.85 por FCK, donde FCK es la resistencia del hormigón a los 28 días, la resistencia a compresión del hormigón a 28 días, que puede variar entre 210, 250 kilopon por centímetro cuadrado. Acá en Santa Cruz se obtiene generalmente hormigón cuya resistencia es de 210 kilopon por centímetro cuadrado, por eso vamos a utilizar 210, digamos, kilopon por centímetro cuadrado de resistencia al hormigón, ¿no?
por B, que viene a ser el ancho, digamos, la base, 100 centímetros, por la altura de la línea neutra, que es la altura de compresión, que en este caso estamos asumiendo que es 8 centímetros, no sabemos si está correcto o no, y entonces fíjense que eso me sale 142.800 kilopon. Ahora, como yo le mencionaba inicialmente, aquí se tiene que cumplir la condición de equilibrio de que la sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser igual a 0. Es decir, acá no lo puse, pero voy a recalcar, la componente de compresión tiene que ser igual a la componente de tracción. Entonces, aquí no se está cumpliendo. Esto que yo he asumido acá no está correcto, o sea, la línea neutra no va a estar en el tope entre la losa y el perfil, porque no se cumple el equilibrio horizontal, porque fíjense que me está saliendo que la componente de compresión, que sale ¿cuánto? 142.800, es mayor a la componente de tracción. Entonces, lo que quiere decir que la línea neutra no está ahí, no está a 8 centímetros de la parte superior. Entonces, aquí la que se está excediendo es la fuerza de compresión. Entonces, lo que quiere decir que la línea neutra va a bajar más bien. Va a bajar y una vez yo observo que la componente de compresión es mayor a la componente de tracción, eso me está diciendo que la línea neutra va a estar más arriba. O sea que la altura de compresión tiene que disminuir, obviamente, ¿no? Tiene que disminuir para que la fuerza disminuya. ¿Qué pasa si me hubiera salido la componente de tracción mayor a la componente de compresión? Eso querría decir que la línea neutra tiene que aumentar, o sea, la altura de compresión tendría que aumentar y por lo tanto la línea neutra se va a bajar más para abajo. Pero cuando la componente de compresión sale mayor a la componente de tracción, que es lo que estamos teniendo acá nosotros y que es lo que generalmente se produce, es lo que generalmente sucede, digamos, la altura del bloque comprimido, o sea, la línea neutra tiene que subirse un poco más para arriba para que disminuya la altura del bloque comprimido y por consiguiente disminuya la componente de compresión. Y entonces una vez ya yo observo esto, procedo a calcular A, donde A es la ubicación real de la línea neutra, igualando la fuerza esta de tracción, que es la menor, es la que tiene que cumplir para que se cumpla la igualación, y ponemos como incógnita la altura A, que aquí yo la había denominado como H, fíjense, pero acá ya digamos lo vamos a denominar como A. Y entonces ahí nuestra incógnita es A. Fíjense que A me sale 5.39 centímetros. Y entonces, vamos a decir que el nuevo sistema de fuerza que se conforma es este de acá. Fíjense que ya la altura de la línea neutra, la ubicación de la línea neutra, la he medido de la parte superior y me ha salido 5.39. Esta partecita que está consegmentada acá, aparentemente tendría que estar en tracción. Nosotros podemos observar acá que esto tendría que estar en tracción porque la línea neutra es el eje geométrico que divide la parte comprimida de la parte traccionada, ¿no? Pero esto de aquí es hormigón. Esto de aquí es hormigón. Y el hormigón prácticamente no tiene resistencia a la tracción. Es por eso que ese hormigón que está cementado ahí es prácticamente inservible, digamos, no está trabajando. Lo dejamos sin trabajar. Porque yo sé que aparentemente ustedes me dirían, pero entonces las fuerzas de tracción van a subirse un poco más arriba y si fuera otro material, si esto fuera cero completamente, digamos, sí, eso sería correcto. Pero como es hormigón y el hormigón no tiene resistencia a la tracción, prácticamente es nula, el hormigón no le gusta que lo traccione o que lo estiren. Entonces esta partecita de hormigón no puede tomar tensiones de tracción, por eso se lo deja ahí como no trabajando. O sea, es un hormigón que va a servir solamente para recubrimiento, no trabaja, no toma ninguna tensión, ¿no? Y entonces acá vamos a tener que el bloque comprimido va a ser
igual a la altura de la línea neutra, que es esto A, que esta altura A que yo he puesto acá, que vale 5.39 centímetros, ¿no? Medido de desde la parte superior. Ahí está la ubicación de la línea neutra. Y ahora lo que yo tengo que obtener es el brazo de palanca que hay entre ambas resultantes. Fíjense que al conjunto que se forma entre la resultante de compresión y la resultante de las tensiones de tracción se le llama par interno. O sea, es la cupla interna resistente. Ustedes van a conocerla como cupla interna resistente. Es el par interno resistente. Y ustedes, que como cualquier cupla, ustedes saben que una cupla son dos fuerzas que tienen sentido opuesto, pero que tienen la misma magnitud. ¿Y eso qué le genera a ustedes? ¿Qué le genera un par de fuerzas a ustedes? Un momento. Y ese es el momento resistente, el momento que se opone a la carga, al momento que genera la carga externa. Entonces ahora nuestro objetivo es calcular el brazo de palanca que hay entre ambas cuplas, entre ambas fuerzas. Este brazo de palanca que lo hemos denominado como Z, es el brazo del par interno. Ustedes seguramente más adelante en hormigón 2 ahí lo van a conocer como brazo del par interno, o cualquier rato van a escuchar eso. No es más que la distancia que hay entre ambas fuerzas de compresión y de tracción que generan las tensiones internas. ¿Cómo se calcula ahora? Es medir distancia, pues nomás, ¿no? Y entonces vamos a decir que esta fuerza de tracción aplica en el centro de gravedad de este sistema de tensiones rectangulares. Y como este sistema de tensiones de tracción, estas tensiones de tracción se están provocando en toda la altura del perfil, en todo el perfil, o sea, en los 20 centímetros de altura, la mitad, vamos a decir que como está actuando en el centro, sería a 10 centímetros, ¿no? O sea, 20 sobre 2, fíjense acá ya le he puesto 20 sobre 2. 20 sobre 2, que sería la distancia que hay desde la fuerza esta hasta donde termina el perfil acá, más 2.61, que es lo que está acá, más, y como esta componente de compresión también actúa en el centro de gravedad de este diagrama rectangular de compresiones de acá que está con azul, entonces sería la mitad de 5.39, ¿no? Estos 5.39 es la altura del bloque comprimido. Por eso 5.39 sobre 2. Y esto me sale 15.305 centímetros, ¿no? A lo que tenemos acá nosotros. Ya, entonces ahora estos 2.61, ¿de dónde lo saqué? Tal vez alguien se está preguntando eso. Pues como la losa acá tenía 8 centímetros, y la altura de la línea neutra me había salido 5.39 desde la parte superior, entonces 8 menos 5.39 sale los 2.61 centímetros de altura de losa de hormigón que no está trabajando, no tiene ninguna capacidad resistente, esta partecita de losa de hormigón de ahí, ¿no? Solamente está sirviendo como recubrimiento nomás, no está tomando ningún tipo de tensión ni nada. Listo, ahí calculan Z, fíjense. Obteniendo Z, ya pueden proceder a calcular el momento resistente. Y el momento resistente lo pueden calcular multiplicando la componente de compresión por ese brazo de palanca Z, o multiplicando la componente de tracción por ese brazo de palanca Z, cualquiera. En ambos casos, ambas valen 96.140. Entonces 96.140 por el brazo S, 15.305 centímetros, y obtengo, aquí está mi momento resistente, fíjense. ¿Cuánto sale? 1.471.422.7 kilos por centímetro. Y listo, una vez ya obtienen ustedes el momento resistente, ya pueden aplicar la ecuación para controlar la flexión, esta ecuación de acá, ¿no? Y la aplican. El coeficiente de mayoración, ¿cuánto nos había salido? 1.366, fíjense. Aquí está, 1.366. Multiplicado por el momento máximo, que es Q por L cuadrado sobre 8. Está la longitud 6 metros. Esa longitud de 6 metros es la que me da acá, ¿no? Esta vigueta son simplemente apoyadas nomás. Quizás alguien se preguntó de dónde sale esa longitud 6 metros. Esos son los 6 metros que está acá, fíjense. Es la longitud de una vigueta. Las viguetas son simplemente apoyadas.
no hay continuidad en la vigueta, siempre son simplemente apoyadas. Estamos por acá, ¿no? Ya. Y ahí, reemplazando, este es el momento resistente, me sale la capacidad por flexión o la Q1, 21.54 kilos por centímetro, kilopón por centímetro. Control por corte. Y cuando controlamos el corte más desfavorable, aquí fíjense que la colaboración de la losa solamente aumenta la capacidad de carga, solamente para la flexión, para el momento flector, ayuda a la flexión al momento flector y ayuda a la deformación, pero cuando hablamos del corte no ayuda al corte, digamos. El corte más desfavorable se sigue presentando en el alma de la vigueta, ¿no? La losa no entra aquí en la capacidad resistente por corte. Por eso que cuando estamos controlando el corte, fíjense que la capacidad por corte es prácticamente la misma que teníamos acá cuando hicimos la etapa inicial, ¿no? Esta misma acá, porque sigue siendo el alma, la sección más desfavorable para corte. Pero aquí que es lo que cambiaría el gamma, ¿no? Fíjense que yo no lo cambié porque le di copiar y pegar nomás, pero ¿qué es lo que cambia acá? A ver, el gamma, o sea, el coeficiente de mayoración. Aquí ya es 1.36, ¿ya? Eso hay que corregirlo, ¿no? Porque es el coeficiente de mayoración correspondiente a la segunda etapa que hemos calculado, a esta de acá, digamos. Eso nomás, lo demás es lo mismo. Deformación. La ecuación es la misma. Cuando controlamos la deformación admisible tiene que ser siempre mayor o igual a la deformación real, donde la ecuación que aplicamos es esta de acá, en donde este miembro de aquí es deformación admisible, no se olviden, este es deformación admisible. Y entonces el primer obstáculo es el cálculo de la inercia. Como nosotros aplicamos teoría elástica para calcular la inercia, aplicamos la teoría de resistencia de materiales, o sea, teorías elásticas, en donde uno de los principios de esa teoría elástica es el principio de continuidad. Ese principio de continuidad, ¿qué es lo que dice? Dice que el material tiene que ser isótropo y homogéneo. O sea, cuando yo calculo inercia, tengo toda la sección que yo estoy analizando tiene que ser del mismo material. Sin embargo, aquí donde yo muestro la sección real, no tengo toda la sección de un mismo material, porque esta de acá es una losa de hormigón y esta de aquí es una vigueta de acero. Entonces yo tengo hormigón y acero acá. Pero nosotros hemos aprendido en resistencia de materiales que cuando yo tengo dos materiales, una sección compuesta, o sea, con dos materiales, puedo solucionarlo eso transformando a un mismo material toda la sección. Entonces yo aquí, esta sección real, que es de acero y hormigón, voy a transformarla a una sección equivalente de acero. Y entonces, ¿cómo se hace esa transformación? A través de un coeficiente n de transformación, donde ustedes han aprendido que ese coeficiente n de transformación es la relación de módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad del acero sobre módulo de elasticidad del hormigón. Y entonces ahora, dividiendo en este caso, o pueden hacerlo como lo aprendieron en Resi, digamos ustedes, pero aquí con el ingeniero lo van a hacer de esta manera, dividiendo la base anterior que ustedes tenían porque aquí lo que cambian son las bases, ¿no? Aplicando la teoría de resistencia a materiales, lo que vamos a hacer es cambiar en las bases. Entonces, fíjense que obteniendo ese coeficiente n, 2.1 por 10 a la 6, que es el módulo de elasticidad del acero, y el módulo de elasticidad del hormigón, que se estima como 3 por 10 a la 5, entonces ahí el coeficiente n de transformación me da 7. Y por lo tanto ahora obteniendo de esta manera la sección equivalente de losa de hormigón a una sección equivalente de acero, hay que dividir la base, que en este caso era la antigua base que era 100 centímetros, sobre n, donde n es el coeficiente de transformación, estos 7 que hay acá. Y ahí me sale la nueva base transformada.
Este artificio se hace cuando se quiere calcular inercia. Cuando ustedes tienen dos materiales diferentes en una sección y queremos calcular inercia para el cálculo de deformación, hay que utilizar el método de la sección transformada. Como habíamos aprendido en resistencia, ustedes se acuerdan seguramente, ¿no? Entonces esta es nuestra sección para el cálculo de inercia. Listo, procedemos entonces a calcular la inercia. Y entonces habíamos tenido esta sección de acá, la sección transformada. Y ahora esta tablita seguramente a ustedes ya se les viene a la mente el recuerdo. Algunos recién, unos 12 meses atrás han llevado en Resi 1. Y vamos a utilizarla para calcular la inercia total. Y entonces aquí utilizamos esta tabla para aplicar la fórmula de Steiner y nos va a servir para calcular el centro de la gravedad igual de la sección total. Entonces las cosas que componen esta tabla son la componente, o sea, cuáles son los materiales, el área, la distancia que hay del centro de gravedad a un eje dado. Fíjense que yo lo voy a tomar el eje Y. Ustedes seguramente se acuerdan que el eje Y en Resi nosotros lo tomamos de la parte inferior, acá. Acá vamos a hacerlo como lo hace el ingeniero, en donde lo toma el eje de la parte superior. O sea, el eje 0 lo vamos a tomar de la parte superior. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, Y es la distancia que hay del centro de gravedad de cada figura al eje donde estamos considerando, desde donde vamos a medir ese centro de gravedad, que sería la parte superior, entonces. El producto del área por ese Y de ahí, la inercia individual de la figura, la distancia que hay del centro de gravedad de cada figura al centro de gravedad total, que es DI, digamos, y la inercia total con respecto al centro de gravedad aplicando Steiner. Entonces, las componentes son dos, ¿no? La losa, que ya es una losa de acero, digamos, la hemos transformado en una losa de acero, y el perfil. Entonces, área de la losa no es más que decir 14.29 por su altura, que es 5.39. Eso les va a dar 19.68. Distancia desde el baricentro de esa losa, de esa figura al eje donde estoy midiendo yo, que en este caso es el eje superior, la parte superior, sería la mitad de 5.39, ¿no? Y eso nos da 2.7, fíjense. La mitad de 5.39, ¿cuánto le da a usted? Le da 2.7. Esto, ¿no? Estamos hablando de esta de acá, 2.7, que es su baricentro. Vamos con el perfil. Y el baricentro o el centro de gravedad del perfil está en el medio. O sea, a la mitad de 20. La altura total del perfil es 20. El área, ya habíamos determinado que es 38, ¿no? Del perfil. La distancia que hay de su baricentro al eje, al donde estamos tomando, al origen donde estamos tomando, sería, ¿cuánto sería? A ver, sería 10, porque como está la mitad sería 10 más 8, ¿no? Toda esta altura es 8, o sea, 2.61 más 2.61 más 5.39, sería 8, entonces 18, ¿no? La distancia total, 18. Son estos 18 que vemos acá, digamos. Ya. ¿Qué más ahora? El producto, ¿no? 38 por 18, 684, 19.68 por 2.7, 53.136. Y ahora la inercia individual de cada figura, con respecto al baricentro de cada figura, ¿cómo se calcula esta? No es más que decir base por altura al cubo sobre 12. ¿No? Si se acuerdan ustedes. Para cada una. Entonces, para la losa sería, ¿cuánto es la base? 14.29. ¿Cuánto es la altura? 5.39 al cubo sobre 12. Y eso me da 186.47. Y la inercia del perfil, vamos con el perfil. Y la inercia del perfil es la que hemos obtenido acá. ¿Dónde la obtuvimos la inercia del perfil? Acá, ¿no? Cuando hicimos el control de deformación acá. ¿Fuera, no? Esta de acá. 2292.667. Esa es la inercia del perfil individual del perfil. 2292.667. Ahí está, fíjense.
Listo. Ahora, este DI, ¿se acuerdan que era DI? DI no era más que decir valor absoluto de quién, de Y sub G menos Y sub I. Pero antes de proceder al cálculo de DI, tenemos que proceder al cálculo de Y sub G, ¿no? Y Y sub G es la ubicación del centro de gravedad de la figura total, digamos. Este Y sub G de acá, este eje que está con rojo, que es el centro de gravedad. ¿Cómo se calcula? Con esta, ¿se acuerdan, no? Con esta división de acá. La sumatoria de esta sumatoria del producto de A sub I por Y sub I sobre la sumatoria de A sub I. Entonces, ¿qué es lo que hay que sumar? Hay que sumar esto de acá, ¿no? Esto. Me sale 737.136 y hay que sumar las áreas. Me sale 57.68. Sumando nomás. Y entonces me da que esa ubicación es 12.78 centímetros. 12.78 centímetros. Una vez obtengo la ubicación del centro de gravedad de la figura total, que acá lo tenemos como Y sub G, fíjense, lo que tengo que proceder a hacer es ubicar DI para cada uno, DI. Entonces, como decíamos, DI era igual a ¿cuánto? DI era igual a valor absoluto de Y sub G menos Y sub I de cada uno. Valor absoluto porque algunos pueden dar negativo, ¿no? Como es suma o resta de distancia, no puede haber una distancia negativa. Por eso valor absoluto. Entonces, a este Y sub B ustedes tienen que restarle cada uno de estos Y sub I de aquí. Y tienen entonces para la losa es 10.08. 12.78 menos 2.7, 10.08. Para el perfil es 18 menos 12.78 es 5.22. Y entonces ahora, aplicando la fórmula de Steiner, podemos calcular la inercia total. Fabio, ¿sí? El área de la losa, ¿estás seguro que es 19.68? Multiplicando sería 77 aproximado. Sí, tal vez sí, ya me estoy dando cuenta, ¿no? 5.39, 77.023, ¿no? Ya. Esto de acá vamos a correr ya. Esto de acá no es 19, es que cuando lo imprimo esto se distorsiona. Por eso no me gusta hacerlo PDF. Ya, pero esto de acá es 77 ya. Aquí a lo último ya prácticamente esto ha fallado. Pero entonces lo vamos a corregir ya. Pero lo importante es que tengan la idea de cómo hacerlo, digamos. Entonces lo que variaría acá obviamente sería esta ubicación y las inercias de acá, ¿no? Pero eso ya ustedes, teniendo la idea, ya ustedes lo pueden corregir, o si no yo lo voy a corregir cuando lo pase. Ya, pero es así, digamos, lo importante es que tengan la idea de cómo hacerlo. Acá obviamente como esto, sí me estoy dando cuenta ahorita que esto salió mal, digamos. Esto sería 77. Entonces ustedes tienen que hacer la suma y van a calcular el área. Esta está bien, estoy seguro, esta está bien. Ah, no, pues ya se distorsiona cuando multiplicamos esto por esto, ¿no? Entonces va a variar, digamos. Pero le voy a explicar aquí cómo tienen que hacerla y ya ustedes van a saber cómo hacerla. Importante que sepan. Ya, entonces una vez obtenemos Y sub G, restamos por cada uno de estos con valor absoluto y calculan el DI. Una vez tienen el DI, tienen que calcular la inercia de la línea neutra. Y entonces la inercia de la línea neutra la calculan con esta fórmula de Steiner, pues, ¿no? No es más que la suma entre las inercias individuales, por ejemplo, esta de acá, no es más que la suma entre la inercia individual esta, más el área, el producto del área, esta de acá, multiplicado por el DI al cuadrado. Y así obtienen esta, ¿no? Y así se obtiene para cada uno. Y una vez obtienen la inercia, lo que tienen que hacer es sumarla, ambas, y ahí tienen la inercia total. Y como tienen la inercia total, de esa manera van a sacar la inercia en X, esta inercia de acá, que le va a servir para comprobar la deformación. Ahí hay un pequeño error, pero eso ya ustedes lo corrigen. Eso no va a servir para calcular esta inercia de acá, y X. Y listo, ¿no? Ya tienen la inercia. En este caso, esta carga no va a estar correcta porque como ya nos varió esto de aquí no está bien metido, entonces ya esto va a variar, pero una vez obtienen la inercia, esta la reemplazan ahí
y la reemplazan acá y proceden al cálculo de Q. Esa es la capacidad por deformación. Así de esa manera se saca la capacidad por deformación. Cuando tenemos el elemento en colaboración, ¿no? Cuando estamos haciendo la verificación en la segunda etapa, cuando ya está en servicio. Entonces ya saben ustedes que una vez tienen la Q3, de las tres tienen que adoptar la menor. Entre esta y esta de acá, ¿no? Solamente aquí hemos fallado en la parte última, pero ya saben cómo hacerlo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Alguna duda por ahí? Ya. No hay duda, ¿no? Con respecto a esto que hemos hecho. Es muy posible que les entre. No es 100% seguro, pero es posible. Listo, ahora supongamos que esto lo voy a hacer a grandes rasgos, pero ya usted, digamos, como esto ya es prácticamente lo mismo que hemos visto en el primer parcial, lo que voy a hacer es cargarla, ¿no? Supongamos que nos pide que verifiquemos la viga B1, B3, digamos. Verificar la viga B1, B3. O sea, si le dice viga B1, B3, acá están los ejes, ¿no? Fíjense que los ejes verticales están dados con letras, digamos, y los ejes horizontales están dados con números. Entonces, el punto B1, ¿cuál es? Es la intersección entre el eje vertical y el eje horizontal. Fíjense que el eje horizontal es 1 y el eje vertical, el eje horizontal 1 está aquí y el eje vertical B está aquí. Entonces, este es el punto B1. Y el punto B3, ¿dónde está? Está acá porque aquí está el eje horizontal 3 y el eje vertical B se mantiene nomás. Entonces, este de acá, ¿cuál sería? Este de acá sería el punto B3. Entonces, si me está pidiendo la viga B1, B3, me está pidiendo pues esta viga de aquí. Esta, ¿no? Es la viga B1, B3. Entonces, yo lo que tengo que hacer es cargarla. Digamos que me pida verificarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargarla. Y para ello tengo que hallar el ancho de influencia para esa viga. Fíjense que la planta está así, ¿no? Las columnas aquí se la ven en planta y las vigas, la viga que en este caso yo voy a cargar es precisamente esta. Y entonces yo tengo que ver cuál es el ancho de influencia de losa para esa viga, ¿no? Y yo puedo decir que en esta mitad, en este ambiente de acá, la mitad lo soporta esta viga y la otra mitad lo va a soportar esta otra, obviamente, ¿no? La mitad lo soporta esta y la otra mitad lo va a soportar, o sea, la mitad de 6 lo soporta esta de acá y la otra mitad lo soporta esta. Lo mismo sucede con este lado de acá, ¿no? La mitad lo soporta esta y la otra mitad lo soporta la viga que estamos nosotros analizando. Y entonces podemos decir que el ancho de influencia de carga es 6 metros. 3 más 3, 6, ¿no? Y eso me sirve para llevar la carga lineal a esa viga. O sea, y el cálculo tienen que hacer de la misma manera, ¿no? Y fíjense que acá yo voy a calcular, como ya los espaciamientos cambian con respecto a la vigueta, entonces acá yo voy a proceder, cuando trabaje ya con estas vigas de acá, voy a proceder primeramente a calcular la carga superficial en la losa, que son las que ustedes conocen, piso más contrapiso, losa, cielo falso y tabiquería, ¿no? Esa es la carga que va a actuar en la losa, digamos, por metro cuadrado. Y ya cuando estoy llevando la carga lineal a la viga, ya tengo que multiplicar por el ancho de influencia de losa, ¿no? Que en este caso, ¿cuánto era el ancho de influencia para la losa? Era 6 metros. Estos 6 metros que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, fíjense, carga muerta por los 6 metros y carga viva por los 6 metros, ¿ya? Lo tengo en kilos por metro, kilopón por metro, y lo tengo en kilos por centímetro, kilopón por centímetro, tanto muerta como viva, ¿no? Y la carga Q es la suma de ambas. Entonces ahí la tengo la viga. Ahora fíjense que la viga, como las vigas ya están apoyadas en columnas, en las columnas, entonces ahí sí hay continuidad, digamos. Es por eso que fíjense que esa viga que estamos analizando nosotros, que es esta de aquí, digamos, está apoyada acá, en esta columna, está apoyada acá, en esta columna, y está apoyada aquí en esta columna.
Entonces ahí está, por eso es que tiene 3 apoyos, ¿no? Ya cuando nosotros como ingenieros tenemos que darle una idealización matemática, ¿no? Porque nosotros siempre vamos a tener esquemas reales de cualquier estructura, digamos. Y ya nosotros nos encargamos de realizar una idealización matemática para poder proceder al cálculo de los esfuerzos internos, de las deformaciones, etcétera. O sea, para el análisis estructural, ¿no? Que es lo que realizamos, para ver si resisten o no resisten las cargas que le vamos a mandar. Entonces ahí sería la viga, ¿no? Y ya a partir de acá te puede pedir que verifiques si esa viga soporta esta carga o no soporta. Y te está diciendo que las vigas principales, fíjate, el problema te dice que las vigas principales tienen este perfil de acá. 12WF35 te dice. Entonces a partir de ese perfil ya vos podés calcular la capacidad realizando los 3 controles para el mismo, ¿no? Puedes calcular la capacidad por flexión, por corte y por deformación y puedes verificar si va a resistir esa carga o si no va a resistir, así como hicimos con la vigueta, digamos. Ya eso lo pueden realizar ustedes. Ahora, supongamos también que me pide la columna B2, verificar la columna B2, verificar si resiste o no resiste. ¿Cuál es la columna B2? Y otra vez yo tengo que ver mi eje, ¿no? Entonces acá yo he visto que mi eje vertical está con letra. Acá está el eje A vertical, el eje B, el eje C y los ejes horizontales están con un número. El eje 1, el eje 2 y el eje 3. Entonces dice que yo tengo que ver cuál es la columna que intersecta el eje vertical B y el eje horizontal 2. Esa es la columna B2. Y fíjense que yo me doy cuenta que en este punto, básicamente donde se ubica esa columna, está la columna B2 o el punto B2, que es donde está la columna principalmente. Entonces vamos a cargar esa columna más. Y entonces este cargado para esa columna lo puedo hacer por áreas tributarias, algo que se conoce como área tributaria, que es ver cuánto de área de losa soporta la columna. Y entonces aquí yo tengo 4 ambientes, fíjense, 1, 2, 3, 4. Y entonces yo me puedo dar cuenta que cada ambiente lo tengo que subdividir en 4 partes. ¿Por qué? Porque son 4 columnas que soporta cada ambiente, que están soportando cada ambiente de losa. Y fíjense que cada uno de los ambientes yo lo divido sobre 4, sobre 4, sobre 4, sobre 4. Y como esta columna que es la central, tiene que soportar la 4ª parte de cada uno de los ambientes. 3 y 4, digamos. Entonces, puedo decir que su área tributaria total es toda esta que está con verde. Y esa área tiene dimensiones, claro que tiene dimensiones. ¿Cuánto sería? 6 metros en la vertical por 6 metros en la horizontal, ¿no? Que la mitad de este ambiente es 3 metros y la mitad de este otro es 3 metros. Lo mismo en la horizontal, la mitad de este es 3 metros y la mitad de este 3 metros. Entonces el área tributaria para esa columna, o el área de carga, digamos, si le quieren llamar, que va a tener que soportar esa columna, es 6 por 6. O sea, los 36 metros cuadrados que ustedes ven acá. Ya. Ahora, si yo hago el análisis de la columna, dice que la columna es la correspondiente a esta columna central que está aquí. Yo me doy cuenta que esa columna tiene que resistir el techo que está acá arriba y los entrepisos que están acá. ¿Cuántos entrepisos son? Los 3. El techo es obviamente la parte que cubre a la edificación. Los entrepisos es la parte donde se utiliza la edificación, o sea, donde habitamos nosotros. Digamos. A eso se llama entrepiso. O piso, digamos. Pero así científicamente se va a conocer como entrepiso. Entonces, primero voy a estimar la carga de techo, o sea, carga debido a losa de techo.
Y primeramente voy a cargar la losa, ¿ya? Es decir, voy allá la carga por metro cuadrado, cargando la losa, porque la losa es la que soporta carga por metro cuadrado. ¿Qué hay en el techo? Esto ya más o menos lo habíamos visto en una anterior ayudantía. Hay piso más contrapiso, o sea, los materiales que componen la losa, la propia losa y el cielo falso. Pero en el techo no hay tabiquería. No hay tabiquería en el techo, porque no le van a poner, no hay para qué hacer divisiones en el techo. El techo es plano y ese es el que va a estar expuesto al aire libre, digamos. Ahí no hay divisiones, por eso no hay tabiquería, no hay muros. Solamente va a haber estas tres cosas, digamos. Contrapiso, losa y cielo falso. Entonces la sumo y ya tengo la carga muerta, ¿no? Por metro cuadrado, fíjense, 295. Y aquí está la carga viva de techo que me daba a mí. ¿Cuál era? Esta que yo les decía acá. O sea, como nadie vive en el techo, pero sí vamos a considerar que ocasionalmente se va a subir a alguien allá a solucionar algo, digamos, que sé yo, dependiendo de qué tipo de techo van a poner. Pero que pongan teja, digamos. Alguna teja que se quebre o alguna calamina que se huequee, alguien va a subir allá, claro, a solucionar eso. Entonces por eso es que se considera una carga viva. 350 kilos por metro cuadrado. Ya tienen esta es la carga por metro cuadrado que actúa sobre la losa de techo, tanto muerta como viva, y la tienen que multiplicar por el área tributaria. Entonces, el área tributaria de carga, ¿cuánto era? 36 metros cuadrados, fíjense. Si yo multiplico esta de acá por 36 y ya tengo la carga puntual que va a estar actuando en la columna, porque las columnas soportan cargas puntuales. Los elementos se apoyan de manera puntual en la columna. Y ahora, considerando las losas de entrepiso, ¿no? Fíjense que la carga para la losa de entrepiso, donde ya yo la había conseguido. Yo la había conseguido acá cuando analicé la viga, ¿no? Fíjense que esta de acá, ya era, todos estos materiales son para la carga muerta de entrepiso, ¿no? Y la carga viva de entrepiso, como les mencionaba, era de 300 kilos por metro cuadrado y la carga muerta era de 395 kilos por metro cuadrado. Y por eso es que acá ya lo tengo directo, digamos. Estoy aquí considerando la carga de entrepiso, de la losa de entrepiso, donde ya hay muros, donde nosotros vivimos, etcétera. Multiplican por el área tributaria y ya tienen la carga puntual, tanto muerta como viva. Pero este es para un solo nivel de entrepiso. ¿Cuántos niveles de entrepiso tengo yo? Tengo 3. 1, 2 y 3. Entonces acá cuando ya estoy considerando eso, lo tengo que multiplicar por 3. Acá es 3, ¿no? Fíjense, acá hay otro error. Pues aquí sería 3, no son 2. ¿Cuántos entrepisos son? 3. Entonces la carga que ustedes obtienen acá, que es para un solo entrepiso, la tienen que multiplicar por 3. Por 3. Y seguramente aquí va a dar un poco más grande, pues, ¿no? Pero ya, como les digo, lo importante es que tengan idea de lo que se está haciendo. Pero aquí sería 3, porque son 3 entrepisos lo que me marca allá. Entonces, carga total. Esta carga de aquí es para el entrepiso, suponiendo que sean 2, digamos, aunque no son 2, pero son 3, es lo que tenemos en nuestro ejercicio. Hay que sumar la carga que obtuve para el techo. Hay que sumar la carga que obtuvimos para los 2 entrepisos, para los 3 entrepisos, digamos. Por eso acá la carga total muerta. Y fíjense que aquí yo tengo ya esta carga total muerta, sumando la carga que le manda el entrepiso y sumando la carga que le manda la losa de techo. Ahora, aquí lo que hace el ingeniero es aumentar un 25% y le aumenta un 25% a la carga muerta. ¿Por qué? Porque esa carga muerta que hemos considerado hasta ahorita nosotros es la carga muerta debido al peso solamente de la losa. Solamente de la losa. Pero fíjense que también hay viguetas de acero, también hay vigas de acero y además el peso propio de la propia columna. O sea, para considerar el peso de
de la estructura de acero, tanto de las viguetas como de la propia columna que se apoya ahí, digamos, para no estar calculándolo de manera individual, porque podríamos calcularlo de manera individual, pero sería un proceso más largo. Entonces lo que hace el INGE es aumentarle un 25% a la carga muerta total que ustedes calculan. Le aumenta un 25%, fíjense. Por eso lo multiplicamos por 1.25. Estamos considerando el peso propio de la estructura de acero, que puede llegarle a esa columna. Por eso un 25% de esta carga total que calculan acá ustedes. Y eso me sale 48.825 kilos. Y es a la carga muerta que se tiene que aumentar porque estamos considerando el peso propio y el peso propio es una carga muerta. La carga viva no se la toca, ¿no? La carga viva, esta es la carga viva de los entrepisos y esta es la carga viva de la losa de techo. Y ahí está, ¿no? 27.000 kilos. Y finalmente tenemos esta carga viva, pero acá yo lo hice para 2 entrepisos. Nuestro ejercicio tiene 3, eso van a corregir ustedes, ¿ya? ¿No? El ejercicio tiene 3 entrepisos. Entonces aquí lo único que cambia es que aquí hay que multiplicar por 3. Y finalmente esa es la columna más cargada y estas son las cargas que le llegan, ¿no? O sea, estamos hablando de esta de aquí, digamos. Esa de ahí. Empotrada aquí abajo y generalmente se lo simplifica considerando una articulación aquí, ¿no? Articulada ahí. Que es lo más desfavorable. Ya, ahí sería entonces. Y estos 3.5 metros, ¿de dónde sale? Acá me da la cota, fíjense la cota de cada piso. Esta es la cota del terreno, el nivel 0, digamos. Esta es la cota de fundación, menos 1.20 metros para abajo está la fundación. Está el cabezal de pilote, digamos, porque aquí clarito está que le han puesto pilote acá, a este edificio. El cabezal dice que está a menos 1.20 metros. Y el primer piso dice que está a 3.5 metros, por eso dice acá más 3.5 metros. El segundo piso está a más 6.3 metros. El tercer piso está a más 9.1 metros y el cuarto piso está a más 11.9 metros. Y fíjense que acá, esta vista que nos da acá, nos da para el primer entrepiso. O sea, pudo habernos dado para el segundo, para el tercero, digamos, pero ¿cómo me doy cuenta yo que nos está dando para el primer entrepiso? Porque me da que la elevación, esto significa elevación, fíjense, acá. Esto acá significa elevación. ¿Cuánto dice? Más 3.5 metros. Aquí quiere decir esto de acá que significa elevación, quiere decir que este entrepiso está a más 3.5 metros desde la cota 0, que corresponde a este, obviamente, ¿no? Es la vista de este de acá en planta, ¿no? No, esos son detalles que uno ya lo ve, digamos, cuando le dan un plano de construcción, así más o menos se lo dan a uno, ¿no? Ya, entonces ahí, hasta ahí vamos a hacer una pregunta. Entonces, el ingeniero solamente les ha informado que el martes es el examen. Si hay algún cambio, yo le voy a informar. Pero hasta ahorita el examen ha quedado para el martes, ¿ya? Cualquier cosa les aviso entonces en el grupo. Listo, Goyo. Listo, entonces nos vemos. Pasalo por favor en PDF. Ya. Sí, gracias.